Él es Rubén Goldman, bueno, es uno de los desaparecidos que estuvieron posteriormente en La Perla, en el campo de concentración de Córdoba. Yo a Rubén lo conocí en la adolescencia, en Summerland, que era de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, de la parte progre, digamos, de la colectividad de Córdoba, y más o menos para la época del Cordobazo, mucho antes del Cordobazo, cuando se estaba gestando el Cordobazo, en esa época éramos muy, nos inclinábamos mucho a ver qué estaba pasando, cuál era la realidad, compartir la realidad y todo esto. Y bueno, él se afilió a la Juventud Comunista y yo, sin saber, sin conocerlo, también. Y en todos los preparativos previos al Cordobazo, yo me acuerdo que después comentábamos que él había estado y yo había estado, pero por otro lado, digamos. Y bueno, fue en un baile del 25 de mayo, que eran los aniversarios de la institución, que me sacó al bailar y bueno, a partir de ahí empezamos a conversar y bueno, nos pusimos de novios. Yo tenía 15, él 16. Nos casamos cuando yo tenía 21 y él tenía recién cumplido los 23, creo. Pero bueno, duró poco. Esa vida familiar, digamos, igual ya la vida familiar venía de antes porque los Goldman, la familia de él era muy familiera. Cuando nos pusimos de novio pasó poco tiempo que falleció el papá de Rubén y ellos tenían una fábrica de ponchos, tenían telares, ¿no? Una fábrica donde había telares, donde hacían tejidos regionales, donde hacían el poncho jujeño. Yo traje para mostrarles acá, por ejemplo, este. Y cuando falleció el papá, Rubén decidió trabajar en la fábrica y empezó a trabajar full en la fábrica. Era muy jovencito, todavía en la escuela secundaria, y se hizo cargo de muchas cosas. Era la casa de los abuelos, ¿no? Pero vos entrabas por la casa y al fondo, todo el fondo, había un galpón y ese galpón eran la fábrica, los telares que trabajaban muchísimo, había muchos empleados. Bueno, nosotros cuando nos casamos nos fuimos a vivir prácticamente al lado de la fábrica, alquilamos un departamentito vecino. Rubén dedicó mucho de su tiempo, sobre todo después que terminó el secundario, a trabajar, a sostener esa industria familiar. Además estaban las tres generaciones, pues estaban los abuelos, estaba la madre, estaban los hermanos y hasta mis viejos, que nada que ver con esa familia, pero muchos teníamos que ver. Fueron varios años cortos, pero muy intensos en cuanto a vida familiar, social y demás. Cuando nosotros nos casamos, la fiesta de casamiento se hizo allí, en el patio de la casa de los abuelos, previa a ese galpón que era la fábrica. Yo no les puedo mostrar ninguna foto, ni una, de mi casamiento en esa fiesta, ni de otras situaciones familiares, porque se llevaron todo cuando muchos años después lo secuestraron a Rubén. Son recuerdos que tratamos de atesorar y de transmitir. Esto es una cajita de música que creo que, no sé por qué la dejaron, porque lo de adentro se lo llevaron todo, eran las cositas de oro, qué sé yo, que uno guardaba, me habían regalado desde los 15 años. O sea, todo lo que fue de valor se lo llevaron cuando entraron en mi casa. Pero dejaron la cajita de música, y esta cajita de música
me la había regalado Rubén cuando yo cumplí los 16 años. Yo les conté que nos habíamos afiliado a la Juventud Comunista, así que fuimos militantes, el Rubén por su lado, yo en otro lado, yo estudiaba arquitectura, Rubén estudiaba pero no mucho, le gustaba más, o sea, estaba muy tomado por el trabajo y por la militancia. Nos casamos en marzo de 1975 y a Rubén lo secuestraron el 20 de septiembre de 1976. O sea, el mes que viene van a ser 50 años. El ambiente en Córdoba se puso muy denso ya mucho antes que en el golpe del 76. Hubo una intervención nacional al gobierno que había sido el gobierno democrático elegido, digamos, fue intervenida la provincia de Córdoba y ya empezaron persecuciones y momentos muy fuleros, muy feos. El clima se puso realmente difícil. Nosotros nos mudamos de ese departamentito donde vivíamos y nos fuimos a vivir al barrio San Vicente. El 20 de septiembre del 76, a Rubén lo secuestraron en la fábrica, en el lugar de trabajo, delante de su mamá, de su hermano, de los empleados, de la secretaria, o sea, todos pudieron ver lo que pasó. Se fue a hacer los bancos y a cierta hora de la mañana, no sé, serían las 8, 9, no sé, fueron unas personas a la fábrica y preguntaron por Rubén y estaban vestidos de manera tal que parecían, tal es el punto que Daniel, mi cuñado, creyó que eran amigos, y la madre sobre todo, creyó que eran amigos de Rubén por la forma de estar vestidos, y le dijeron que no estaba, que Rubén no estaba, que no estaba, y esta gente dijo, bueno, lo esperamos, qué sé yo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y bueno, somos tal, y se quedaron en la puerta esperando. Y bueno, llegó un momento y Rubén volvió de hacer los bancos con la camioneta de la fábrica y cuando vio a esta gente, no sé cómo fue que bueno, enseguida lo agarraron. A todo esto los vecinos nos dijeron que sobre la esquina, en la calle Martín García, había un camión, otros móviles que evidentemente estaban vinculados con ese operativo de llevarse a Rubén y bueno, vieron en qué auto lo subieron, era un Peugeot azul y bueno, Rubén no se resistió, lo único que hizo fue, tenía un manojo así de llaves, con todas las llaves, tiró las llaves y lo llevaron. Ahora, cuando se lo empezaron a llevar, Daniel los empezó a hacer, o sea, todos salieron en ese momento y Daniel empezó a preguntarles a todos estos tipos que a dónde los llevaban, que quiénes eran, que qué sé yo. No le contestaban nada, salvo uno que le dijo preguntá en el tercer cuerpo. El último de la fila, más o menos, de los que iban. Entonces, bueno, de todo esto yo me entero después, porque no había celulares, yo trabajaba en el estudio de Luis Révora en Córdoba, en el estudio de arquitectura, pero ese día fui más tarde porque eran las vacaciones de estudiantes, en septiembre, el 21 de septiembre, entonces ese día, en lugar de ir a la mañana, yo iba a la tarde. Entonces, esto había ocurrido a la mañana y el teléfono donde avisaron desde la fábrica era al del estudio de Révora. Y en mi casa yo no tenía teléfono, bueno, cuestión que llego a lo de Révora y me avisan, pasó esto, vamos, te llevo, me dice el hijo, Luis Révora hijo. Entonces, pero me dejó como a 2 cuadras de la fábrica, voy a la fábrica, estaba todo el mundo ahí,
vecinos, la familia, todos, y con Dorita, que también se llamaba Dorita, la mamá de Rubén, teniendo en cuenta esto que le dijo este tipo a Daniel, nos fuimos al tercer cuerpo de ejército, en ese mismo momento, a buscar a Rubén. Por supuesto no nos dieron bola, ni siquiera nos dejaron entrar. Bueno, y ahí empezó el periplo de a dónde ir, qué hacer. Fuimos, por supuesto, a la comisaría, fuimos a ver al intendente, porque no sé quién conocía al intendente, fuimos a ver o sea, todo en esas pocas horas del primer día. Porque no teníamos, la verdad, creo que no teníamos conciencia de cuál era la magnitud de lo que estaba pasando. En esos días me enteré, o sea, yo ese día iba a volver a mi casa, o sea, porque no pensé nada, digamos, pero cuando íbamos a ver al intendente, iba con una tía de Rubén, pasamos por la calle Caseros, donde está la Sociedad de Arquitectos, y salen de la Sociedad de Arquitectos salen buscándome a mí, me buscaban a mí para protegerme, porque se habían enterado, llegaron noticias a la Sociedad de Arquitectos que habían allanado el estudio de Révora, que estaban ahí con armas largas, ¿qué más? Bueno, ahí me avisaban eso. Entonces, da la casualidad que mi hermano trabajaba ahí en la Sociedad de Arquitectos y me dice, yo estaba seguro que te iba a encontrar, en algún lado te iba a encontrar. Dice, porque no podés volver a tu casa, ¿no? Porque si allanaron lo de Révora, van a allanar la casa tuya también. A todo esto, a su vez mi hermano vivía en la casa que nosotros habíamos dejado, ahí en la calle Obispo Ceballos, con otros músicos de canto popular. Así que todos se tenían que ir. Y bueno, alguien me encuentra también por la calle y me dice, ¿tenés a dónde ir esta noche? No sé, no pensé nada. Y bueno, me ofrecieron quedarme en la casa de la cuñada de Daniel, una familiar, digamos, sobre la cañada. Y bueno, esa noche dormí ahí. Bueno, fueron 4 días que yo estuve en esa casa antes de salir de Córdoba. Y mientras estaba en esa casa, tocan el timbre. Primero miré por la mirilla, una mirilla, y veo que en la escalera estaban todos uniformes verdes. Entonces, nada, esas cosas que uno no piensa a veces y que viste, no sé, es una reacción humana, abrí la puerta, dije, peor si no abro. Inmediatamente me preguntaron si yo era la empleada doméstica y yo dije que sí. Con tal suerte, o como se pueda llamar, que la empleada de Miriam, donde yo estaba, se llamaba Dora también. Eso, bueno, a partir de ese momento, por supuesto las piernas me temblaban, no podía ni hablar, no podía ni contestar las preguntas que me hacían y demás, pero si yo estoy aquí fue porque en ese momento eso pasó. A partir de ahí, digamos, estaba claro que no me podía quedar tampoco en Córdoba, porque cuando fueron al estudio de Révora, fueron con fotos, estamos buscando a esta guerrillera. Y en mi casa, cuando allanaron mi casa, en la calle Estados Unidos del barrio San Vicente, en mi casa se quedaron 10 días viviendo estas fuerzas. Estos tipos, no sé cómo llamarlos, destruyeron la puerta de entrada del departamento y se quedaron, decían los vecinos, iban avisándoles los vecinos a los vecinos de mis viejos,
iban avisándoles cuál era la situación ahí. De ahí salí de Córdoba, ayudada por la familia de Rubén, donde una secretaria de la fábrica me validó un pasaje de avión con su nombre. O sea, yo salí por la solidaridad de mucha gente, muchísima gente. Y cuando llegué a Buenos Aires, mi hermano ya estaba en Buenos Aires, ya tenía el pasaje a México para irse, y me dijo que tomara yo ese pasaje y que me fuera. Y yo no me quise ir, no me fui nunca. Me quedé. Y me quedé en Buenos Aires. Mi exilio fue en Buenos Aires. Con la familia de Rubén y la familia mía y todos, empezó lo que pasamos todos los familiares, que es primero asumir la realidad de a poco, porque cuando te vas dando cuenta que eran tantos, en esos días 11 de los compañeros nuestros cayeron. En la familia se ocuparon nuestros padres también. Mis padres, los padres de Rubén, la madre, mejor dicho, de Rubén. ¿Volviste a tener pareja o algo después de Rubén? Sí, no me casé nunca, pero tuve 10 años en pareja con el papá de mi hija, que se llama Paloma. En este momento estoy sola, pero con una vida interesante, te diría, que yo puedo decir que hice honor a la vida un poquito. ¿Volviste a saber algo de Rubén? Hubo así como migajas de noticias. Las primeras fueron de algunos compañeros que fueron secuestrados en esa misma época, y hubo 2 o 3 que los largaron, digamos, sobrevivieron. Algunos para que cuenten determinadas cosas, o sea, con cierta información que era falsa. O sea, sabíamos que había estado ahí, en La Perla. Nosotros todo esto lo denunciábamos en donde podíamos, en todos los foros nacionales, internacionales, todo lo que se les ocurra, la Nunciatura Apostólica, todo lo demás, y a su vez había muchas otras denuncias. Entonces uno también iba cruzando todo esto. Cuando vino la Comisión de la Nación, de la OEA, de Derechos Humanos, que iban a ir a visitar La Perla, una información filtrada desde adentro de un militar, ¿cómo se dice?, que se había quedado enojado porque no le habían dado un aumento, no le habían ascendido, y dijo: yo tuve que levantar los restos para llevarlos a un salar de La Rioja, desde La Perla, en camiones, en tachos. Yo lo tuve que hacer, o sea, a cargo de la gente que tuvo que llevar eso, y no me ascienden. Como esa fue la forma de enterarnos cuál fue el final de los fusilados en La Perla. Yo creo que hay que estudiar siempre la historia, es necesario volver a repasar todo para poder tener la esperanza y la disposición del espíritu, del alma, del corazón, del cuerpo, cuando uno es joven, para no aceptar que un humano puede abolir a otro humano.